Aleluya, gloria a Dios. Saluda a la persona que tiene a su lado. Dígale: bienvenido a la casa del Señor. Bienvenidos al Ministerio Internacional Visión al Mundo, casa de oración, direccionado por nuestros apóstoles Luis Guillermo y Gladys de Pedrosa, hombre y mujer de Dios apasionados por la obra del Señor. Y bueno, quiero compartir con ustedes este mensaje donde le coloqué por nombre: Dios busca a un intercesor. Dios busca a un intercesor. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Dios busca a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño. Dios está buscando a alguien, a un mediador. Y cuando hablamos de intercesor, estamos hablando de un soldado espiritual. Estamos hablando de alguien que puede ver la debilidad de alguien o de algo o un peligro, y en lugar de criticar o de quejarse o de dar la espalda, se para en esa brecha, en ese hueco, para defenderlo mediante la oración, mediante la intercesión, fervor. ¿Sabes, amada iglesia, que en la antigüedad las ciudades estaban protegidas por grandes murallas, murallas de piedra? Si un enemigo llegaba a derribar parte de la muralla, se abría un hueco o se abría una brecha. Pero lo más tremendo de esto es que solo aquellos soldados valientes corrían a tapar, a defender al pueblo, así fuese con su propia vida. ¡Wow! Profundo. A defender al pueblo con su propia vida. Un intercesor no es cualquier cosa. Un intercesor está dispuesto a dar todo por algo o por alguien. Un intercesor no es egoísta. Un intercesor sabe que se va a sacrificar. Va a sacrificar horas de sueño. Va a sacrificar tiempo. Va a sacrificar sus malas costumbres por las cosas y las costumbres de Dios. Va a sacrificar tanto. ¿Sabes? Yo comparaba a un intercesor como una madre. Una madre es sacrificial. Una madre sabe que durante 9 meses debe estar incómoda. Tiene una vida dentro de ella donde no puede comer todo, donde no puede hacer todo, porque sabe que debe proteger, debe estar allí custodiando esa vida que está dentro, debe fortalecerse. Pero en el momento que nace esa gran bendición, esa madre está dispuesta a dar todo y aguantar todo el dolor hasta que nazca la bendición. Un intercesor es así. Un intercesor no tiene una mirada natural. Un intercesor tiene
la mirada y los ojos con rayos X. Traspasa lo natural, puede ver más allá. El mundo espiritual se hace visible para un intercesor. Un intercesor puede mirar un matrimonio que está en peligro. Un intercesor puede mirar a alguien que puede morir, pero no va a ser indiferente. Sabe que tiene que sacrificar tiempo, sacrificar horas. ¿Sabe a cuánto en todo lo que ha atravesado la nación le ha costado dormir? Estamos como atalaya 3-4 horas nada más, clamando y orando. Un intercesor sabe que tiene que hacerlo, porque si no lo hacemos, si no nos paramos en la brecha, el enemigo por esa brecha, por esa abertura, por ese hueco, se va a introducir y va a hacer estrago y va a tomar territorios. Llámese casa, llámese nación, llámese hospitales, llámese lugares, calles, territorios. Pero muchas veces nosotros hemos sido indiferentes. Hay algo que nos demanda Dios, y es que necesitamos llevar la carga de otros como que fuese mía. Yo necesito ir a la dimensión de Dios. El intercesor número 1 tiene que tener vida de intimidad con Dios. El intercesor que crea que por repetir 3 o 4 palabras ya es un intercesor, pues no, va más allá. Un intercesor dedica el tiempo para reconocerle a Dios las áreas que necesitan ser tratadas por Dios. Un intercesor reconoce sus debilidades y limitaciones para presentársela allí. Señor, humanamente no puedo yo, pero solo con tu poder, solo tu gracia. Pero hay algo que también porta los intercesores, y usted sabe qué es: la compasión por las almas. Cuando hablamos de la compasión por las almas, es una expresión espiritual muy profunda que describe el dolor interno. Es un peso que cargamos, un quebrantamiento en el corazón al ver la condición espiritual de una persona, de un lugar, de una nación. Tengo que sentir que hay muchos que viven alejados de Dios. ¿Y qué puede pasar con ellos? Yo necesito tener compasión por los perdidos, por los que no tienen esperanza. Compasión significa que se te mueven las entrañas. Es un dolor tan fuerte que te quita la indiferencia. Es un dolor tan fuerte que te empuja a actuar. Es un dolor tan fuerte dentro de tu ser que no puede ser caso omiso a la necesidad. ¿Saben qué se enfoca? Se enfoca en el destino eterno de cada alma, del estado espiritual de algo o de alguien. Jamás podemos decir: esos no necesitan a Dios, está bien hecho lo que les pasó. Jamás, porque cuando actuamos de esa manera no hay amor. No hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y si yo conocía el amor más puro en mi vida, yo necesito ser llena de ese amor para poder transmitirle a otros que sí hay esperanza, que hay vida
después de esta vida, y es la vida eterna. ¿Sabes? Necesitamos ver a las personas con los ojos de Dios. Mateo capítulo 9 versículo 36 dice: y el Señor miraba a las multitudes con compasión, y las miraba porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El intercesor no se queda nada más en cuatro paredes. El intercesor sabe que si va al banco, en el banco hay alguien que tengo adelante, atrás, al frente. ¿Cómo hago, Señor? Y si hoy parte de esta tierra hay un fervor, hay algo en las entrañas que le dice: vaya, ore por alguien, hágale la oración de fe. Hay algo en tus entrañas que no te deja tranquilo. Hay algo en tus entrañas que no te deja tranquila. Algo tenemos que hacer. ¿Cómo lo aprendemos? Mejor conociendo el corazón de Dios hacia los perdidos. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Segunda de Pedro capítulo 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para los que dicen: ¿dónde está Dios que permitió el terremoto? Para los que dicen: Dios es malo porque ha permitido tanto. ¿Dónde está el Creador? Los he visto. Pero la Biblia, hermano, no se contradice. Él ha tenido paciencia. Él ha prometido la salvación eterna. Si nosotros vivimos y creemos que seremos eternos en esta tierra, no tenemos convicción de la vida eterna. Si nosotros estamos viviendo y desgastando nuestras vidas en esta tierra sin rumbo y sin dirección, estamos perdidos. Si creemos que nosotros tenemos que hacer nuestros planes en esta tierra sin un horizonte que es Cristo, entonces estamos perdidos. Si queremos llevar la vida fuera de Jesús, estamos perdidos. Si queremos tener una vida sin Dios, estamos vacíos. Tremendo. Estamos vacíos. ¿Sabe? El Señor no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Usted sabe lo que es el arrepentimiento? Es un cambio de actitud. Necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio. Es un cambio. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Hermanos, con la situación que vivimos en nuestra nación, con el doblete, yo creo que yo no fui la única que se analizó cuál era su condición. ¿Qué hubiese pasado si la devastación hubiese ocurrido aquí en Puerto La Cruz? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Será que nosotros olvidamos que tenemos un mar aquí? ¿Será que nosotros olvidamos que tenemos una refinería aquí tan cerca? ¿Será que olvidamos que nosotros tenemos el criogénico de José? Que tenemos tantos puntos en zonas de peligro, lugares donde pasan las quebradas, zonas de riesgo. ¿Cuántos se paran a la brecha a orar por ellos? ¿Cuántos corren a dar su vida, a pararse en el mar y a declarar vida? Pero es más fácil unirse a declarar destrucción y muerte. Es más fácil nosotros creerle al diablo que creerle a Dios. Dios ha dado promesa para nuestra nación. Dios ha prometido que Venezuela vivirá el más grande avivamiento que se ha prometido en nuestra nación, y saldrá de Venezuela el avivamiento más grande.
Somos llamados cuna de avivamiento. Pero no queremos comer lo bueno, pero lo malo no. Porque Dios está llamando nuestra atención. No es que Dios quiera destruir a la humanidad. Reclamemos la promesa. Cuando allá en la antigüedad llegó el diluvio, reclame la promesa, hermano. Señor, acuérdate lo que has prometido para Puerto La Cruz, para el estado Anzoátegui. El intercesor sabe tomar un mapa de Venezuela y en ese mapa hacer punto por punto, en estado por estado, en ciudades. Un intercesor sabe cuáles son las zonas y los puntos en el cual tenemos que conquistar. Un intercesor no está esperando que haya un desastre de esta magnitud para salir a ganarse las almas. Un intercesor no está esperando que venga una pandemia para salir a ganarse a las almas. ¿Cuántos llamados nos ha hecho Dios? ¿Cuántos llamados, amada iglesia? Pero hay gente que dice: cuando sea viejo le sirvo. Espérate que todavía tengo esto. ¿O es que la gente que estuvo allá estaba preparado para vivir esa dificultad que hoy nos embarga a todos los venezolanos? ¿Cuántos han despertado al levantar oración por los niños que no hablan, viviendo traumas a merced de los depredadores? O despertamos o despertamos. Esto no tiene que ver en que si hubo la dificultad y yo voy a ir para allá a hacer qué. Me voy para allá sin dirección. ¿A qué va? Necesitamos entrar, dar la vida. Hubo un intercesor que me llamó, wow, poderosamente la atención. Génesis capítulo 18. Abraham intercede por Sodoma. En el 23, mire el intercesor cómo le clama a Dios. Le dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la tierra. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el haber tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Mira cómo se presentaba este intercesor. Él podía decir: bueno, pero es que yo soy justo, yo estoy orando. Allá ellos que busquen la manera de buscar a Dios. Y empezó a rogar: 25, 20, si hubieran 10, lo destruirías. Amada iglesia del Señor, nosotros hay lugares donde necesitamos conquistar. Y debemos nosotros tomar el territorio que Dios nos ha entregado. Pero por tantas cosas nosotros lo hemos cedido con nuestra indiferencia. Dejamos de orar porque nos da flojera. Dejamos de cubrir las necesidades, aún personales. No oramos por la ciudad. No oramos por el estado.
Oramos por la nación. Dios nos está haciendo un llamado de atención. En Lucas capítulo 15, el Señor describe cómo Él ama a sus almas. Dice la palabra que Él dejó las 99 y se fue por la chiquita, por esa única. La montó en sus lomos y se la llevó. Y nos habla del rescate hacia los perdidos. Nos habla en que sí, necesito correr para buscar a esas almas que no sabemos cuándo partirán de esta tierra. Y necesito conectarlas con la eternidad. Que aunque venga lo que venga, pase lo que pase, que en el tiempo que Dios establezca estar en esta tierra, yo necesito estar conectada con la eternidad. Porque después de esta vida hay otra. Y es allí donde muchos nos volveremos a ver. Es allí donde Dios nos hace el llamado de atención para ir por esas ovejas que no tienen pastor, que andan dispersas, que andan desamparadas. Amada iglesia del Señor, es el tiempo de despertar. Es el tiempo de orar y de conquistar en oración. ¿Cuántos entraron en depresión? ¿Cuántos jóvenes quedaron abandonados? ¿Cuántos niños solos? ¿Cuántos hombres solos? ¿Cuántas mujeres solas quedaron sin nada? Y no nada más allá, aquí también. Pero como no nos ha pasado a nosotros, no nos importa. Vea las noticias. Por lo menos vea un momentico las noticias. Aquí mismo en la ciudad, la jovencita que fue se lanzó en la pasarela y en un carro. Somos indiferentes a eso. Ay, esa no es familia mía. Indolencia. Convocados, vamos a orar, a unirnos por la nación, 2 o 3. Porque no fue mi familia que perdió todo. Vamos a unirnos, hermanos, a las 9, a las 8, a las 7, a las 6, a la hora que usted pueda. Pero necesitamos orar por nuestros hermanos. Necesitamos levantarnos como esos soldados dispuestos a dar nuestra vida para que otros reciban vida. El Señor nos está demandando. Hechos capítulo 17, 16 dice: el espíritu conmovido mientras esperaba en Atenas. La Biblia dice que su espíritu se enardecía. ¿Sabe? El espíritu se enardecía, se conmovía viendo la ciudad entregada a idolatría. Si nosotros no sentimos en nuestras entrañas el dolor y la compasión, hermanos, nos vamos a convertir en jueces, como muchos salieron por allí. Venezuela le pasó eso por esto. Nos vamos a convertir en esos dedos señaladores. No nos corresponde a nosotros ser jueces. No nos incumbe a nosotros. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y si orare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La humillación. Pero nadie quiere humillarse. La humillación delante de Dios. Aquí estamos, Señor, como nación. Hemos pecado contra ti. Ellos pecaron, Señor, no hemos pecado nosotras, toda la nación. Hemos hecho lo malo delante de ti.
Te pedimos perdón, Señor, por esto y por esto. Y arrepentimiento. Yo no puedo seguir siendo el mismo, la misma, creyendo que mientras los hombres no me ven, todo está bien. Y se nos olvida que el Todopoderoso no se le está escapando nada, porque está fotografiando y está dando el video de todo lo que estamos haciendo en el secreto. No olvidemos que el Señor sí tiene todo en sus manos. Necesitamos priorizar lo eterno de lo temporal. Necesitamos producir. Necesitamos intercesión de fuego. Volvamos a los primeros tiempos de enamoramiento, donde no nos importaba pasar horas con Dios, donde no nos importaba pasar horas llorando con Dios, donde no nos importaba pasar horas clamando por el vecino, por la ciudad, por Venezuela, por cada estado de Venezuela, por nuestro tricolor Venezuela. Es el tiempo de levantarnos a clamar y orar. Es el tiempo de nosotros estar unidos, porque nuestra amada Venezuela nos necesita. Aquí no podemos ser egoístas. Aquí necesitamos estar unidos en oración y en clamor. Necesitamos los Nehemías de este tiempo, los que tengan la capacidad, los que estén dispuestos a accionar, los que identifiquen las murallas caídas, los que puedan activar y dar esperanzas de fe a aquellos que entraron en depresión, en ansiedad. Necesitamos defender el proyecto de Dios. Necesitamos nosotros quitar las críticas y ser personas que defienden lo que Dios prometió a nuestra nación. Nosotros tenemos que recordarle a Satanás su posición de derrota, pero que en medio de la dificultad que hemos vivido hay conmoción, hay dolor en la nación, hay dolor, hermanos. Necesitamos mirar la necesidad que hay. ¿Cómo la atiendo, Señor? Párate de madrugada, párate a una hora, quiebra tus rodillas, clámale al Padre, pide misericordia. Hubieron cristianos que salieron a tomar las playas, se pararon al frente a orar. Ayer iba a un apartado hacia Tronconal y podía ver mucha gente en las calles. Vi un grupo de gente y estaba en plena carretera orando. Que nos llamen locos, pero tenemos que tomar y dar orden, hablar en el mundo espiritual, que retroceda las tinieblas. El intercesor puede cambiar la atmósfera de destrucción, declarando vida, reclamando las promesas de Dios, declarando que hay cambio, declarando que hay restauración, declarando que Dios hace lo nuevo y restaura. ¿Qué vamos a esperar? Que la idolatría tome en nuestras playas, que en las islas predomine la idolatría, la brujería, que en las montañas los brujos tomen las montañas, los ríos. Hermano, un día nos fuimos al río y en el río estaban mochándole la cabeza a unos animales y empezaron a pasarse la sangre. Hermano, a mí me dio una rabia, hoy se lo confieso. Y yo agarré, yo dije, Señor, qué tremendo, porque hemos dejado de tomar territorios. Y ellos bien frescos, pues ese día me paré al frente del río. Y ese día le dije, nunca más brujos inmundos tomarán en el nombre de Jesús estos lugares para ensuciarlo.
Es el tiempo de que procedan al arrepentimiento. Es el tiempo de que los brujos se conviertan al Señor. Es el tiempo de que los santeros entreguen su vida al Señor. Es el tiempo del avivamiento prometido. Pero tenemos que reclamar los lugares, tenemos que reclamar los hospitales, tenemos que orar por los centros penitenciarios, tenemos que orar por los mercados, tenemos que orar por las empresas, tenemos que orar por las refinerías, tenemos que orar por las calles, tenemos que orar por cada casa, por cada caserío, por cada lugar. Pero no conquistamos ni nuestras casas. Levántese, reclame su casa. Mire, cuando la situación de Valle Verde, que nosotros, que se vino todo el río, vino la lluvia, ¿se recuerda esa etapa que vivimos? ¿Cuántos visitaron y se fueron hasta allá? Nosotros fuimos uno. ¿Y sabe lo que me impactaba a mí? Que el río venía así, se destruyó, pero había una casita que estaba ahí al ladito de donde vino todo el derrumbe, y la casita estaba intacta. Y yo le digo a mi esposo, eso tuvo que ser un cristiano. Vamos ahí a preguntar y nos subimos. ¿Quién vive aquí? Viven unos evangélicos. Hermano, esos son la gente que se para la brecha a declarar: Señor, tu palabra dice, Dios mío, Señor, que tú Señor, nos cubrirás, que vendrán hambre, pestilencias y no nos tocará, que vendrán terremotos y mi casa no se caerá, que vendrán hambre, que vendrá pestilencia, que vendrá maremoto, que vendrá todo lo que sea, pero las manos de Dios lo sostendrán, y sabe, y no seremos tocados por las manos del Señor, porque estaremos cubiertos. Pero si no hay cobertura, ¿qué respaldo vamos a tener de Dios? Queremos recibir sin pedir. La Biblia dice: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Pero tal vez estamos pidiendo es puro material. Nadie quiere aprender a orar con fuego. Ya se olvidó el tiempo de la intimidad. Tenemos que volver a los tiempos de intimidad. Tenemos que recordar cuando nos tocaban la puerta y era un endemoniado y era libre y se iba libre. Tenemos que recordar cuando alguien se metía en los grupos vida, borracho, venía un indigente, pero ese día Dios hacía algo y recibía la libertad y se iba transformado de ese lugar. Tenemos que volver a los tiempos donde nosotros lleguemos y seamos portadores de la gloria de Dios. Tenemos que volver a esos tiempos. No puedo quedar inerte. Debemos entenderlo. Hermanos, no podemos ceder los colegios donde están nuestros hijos. Necesitamos cubrir los colegios. Necesitamos cubrir los liceos. Necesitamos cubrir las universidades. Porque en esos lugares, no nada más porque estén nuestros hijos, sino estará la juventud de Venezuela. Y ellos saldrán preparados y equipados para estar en posición importante, donde tal vez ni tú ni yo entramos, pero ellos sí alcanzarán. Ellos sí llegarán porque estarán como flecha en manos del guerrero, catapultados en cumplir un propósito en esta tierra. Es tiempo de despertar, iglesia amada. Ponte de pie. ¿Sabe? No todo el mundo está dispuesto a dar su vida. ¿Sabe? Solo una madre, por el bienestar de un hijo, puede decir: mira, yo tenía una vecina, que esa vecina tenía una hija con cáncer y ella tenían que hacerle un trasplante de médula. Y ella corrió y ella dijo: sáquenme a mí, hagan lo que tengan que hacer conmigo, pero yo puedo dar hasta mi vida. Ya yo viví lo que tenía que vivir para ceder su vida a su hija, pero no se logró.
Pero ella se sacrificó. Y ella un día me dijo, yo le dije, vecina, yo puedo orar por usted. Y me dijo, sí, mija. Tú me ves así acabada, mija. Pero y me contó el por qué lo había hecho. Yo amé a mi hija con todo mi ser. Pero aunque estuve dispuesta a dar mi vida, no lo logré. Y sabe, eso me llevó a conocer la intercesión profunda. ¿Sabe lo que dijo Moisés? Mire lo que dijo Moisés en Éxodo 32 dice: que perdones ahora su pecado. Señor, perdona sus pecados. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Quítame, Señor, pero no lo destruyas. ¿Cuánto le han dicho a Dios? Señor, detén, Padre. Acuérdate de Venezuela. Acuérdate, Señor, de nuestros hijos. Acuérdate, Dios mío, de nuestra oración. Acuérdate, Señor, de nuestros hospitales, del oncológico, de los niños, Dios mío. Desgarrar nuestras vidas delante de Dios. Pero queremos dormir 10 horas. Es tiempo de estar aguerridos como atalayas. Si tenemos que dormir y hacer vigilia en este tiempo, pues tenemos que hacerlo. Si tenemos que dormir 3 o 4 horas es suficiente para levantarnos a la brecha y hacer frente a lo que está pronosticado, terminar con Venezuela. Un intercesor se para como soldado a defender a nuestra nación. Yo he dicho, Señor, heme aquí estoy. Si tengo que ponerme las botas, salgo en madrugada, de día, de tarde, de noche, lo que tú quieras hacer conmigo, pero no se callará mi boca. Será el parlante de Dios para anunciar que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que salva, que ese Dios ha tenido misericordia de nuestra nación, porque aún Dios ha dado tiempo, aún los que están debajo de los escombros, que han vuelto a ver la luz, han reconocido que hay un Dios que salva. Así es que yo te invito a que podamos elevar una oración delante de Dios por nuestra nación. Tómale las manos allí. Tómale las manos a tu hermano. Señor Jesús, hoy nos arrepentimos como nación. Hoy nos humillamos delante de ti. Perdónanos, Señor, perdónanos, límpianos, descontamina nuestras vidas de todo lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús y clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos vida sobre Venezuela. Declaramos a Venezuela tierra de avivamiento. Declaramos decretos de bendición y no de destrucción. Declaramos a Venezuela libre. Libre, Dios mío, de la brujería. Libre de la opresión, de la ansiedad, de la tristeza, de la muerte. Venezuela es libre, Señor. Oh, bendito Dios. Bendecimos a cada venezolano. Bendecimos a La Guaira. Bendecimos a cada niño, joven, mujer, anciano, Dios mío, de cada lugar. Hoy proclamamos la libertad y la cobertura. Hoy proclamamos, bendito Rey, que tus ángeles, Señor, serán enviados para resguardar nuestras vidas. Oh, bendito Rey, declaramos, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diremos nosotros, Venezuela, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Proclamaremos los venezolanos, Señor, en quien confiaré. Dios mío, tú librarás a
al venezolano, Dios mío, del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios mío, en sus plumas, Dios mío, tú nos cubrirás y debajo de sus alas estaremos seguros. La seguridad viene de parte tuya. Tenemos el seguro del cielo. Opresión, tormento, miedo, en el nombre de Jesús, hoy se va, hoy se va. Espíritu de Dios, ven ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que deseen oración, ven a este lugar.